respaldo a nivel nacional aquí en los Estados Unidos y no digamos en nuestro país. Así que llegó el cambio generacional en la política salvadoreña, estamos en una nueva era y la diáspora salvadoreña va a acompañar todo este esfuerzo de llevar a Nayib Bukele a la presidencia del 2019. Muchas gracias y vamos a escuchar el mensaje que nos trae el alcalde. Recibámoslo con un fuerte aplauso al señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Bueno, muchas gracias a todos. Pues, escuchando, hablando en los viajes que hemos hecho aquí con Luis, con Alex, con todos, con toda la comitiva, gente que ha venido de otros estados y que está aquí. Hay personas que incluso no son salvadoreñas y que han venido aquí. Hay un par, ¿verdad? Y un cubano. Hay un par. Y yo me hacía una pregunta hace un ratito. ¿Qué es El Salvador? Bueno, cualquiera dice, bueno, es un país, ¿no? Un país en Centroamérica, sur de Guatemala. Pero no, El Salvador está aquí con nosotros y no estamos al sur de Guatemala. El Salvador está donde hay un salvadoreño, pudiéramos decir. Sí, pero no solo está en un momento en la historia, también está en otro momento en la historia. Entonces El Salvador también es una historia, también es un patrimonio, también es un pedazo de tierra, es lo que llevamos en el corazón. Hoy en la tarde alguien me preguntaba qué era lo que nos hacía sentirnos orgullosos como salvadoreños. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, decíamos que El Salvador tenía el mejor aeropuerto de Centroamérica, el mejor estadio de Centroamérica, las mejores carreteras de Centroamérica. Ahora ya no podemos decir nada de eso. Tenemos uno de los peores aeropuertos, una de las peores carreteras, uno de los peores estadios. Y me dice, ¿qué nos podemos sentir orgullosos? Las pupusas, dijo alguien. Pero esas sí no cambian, ¿verdad? Siempre son ricas. Pero no puede ser que nuestro único orgullo sea nuestra comida típica. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es El Salvador? ¿Qué tal si El Salvador es una idea? Una idea que vaya más allá de la sumatoria de todos nosotros. Algo de lo que nos podamos sentir orgullosos. Me decía una persona que nos encontramos, que no es de aquí, no es de El Salvador, perdón, ni tampoco de Estados Unidos, aunque vive aquí en Estados Unidos, y me decía, lo estamos observando, porque lo que está pasando en El Salvador ahorita puede que genere un efecto dominó en el resto de Latinoamérica. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque lo que está pasando en El Salvador ahorita, ese rompimiento de las dictaduras partidarias, ese rompimiento del status quo, de los mismos de siempre, de las oligarquías de un lado, las oligarquías del otro, ese quiebre que se da a estos movimientos ciudadanos que no necesitan acarrear gente. Gente maneja de un estado a otro, agarra un vuelo para venir a una de estas reuniones. No necesitan que los acarreen como hacen partidos políticos. Aquí nos dicen, bueno, es que ustedes no tienen los recursos, no tienen la infraestructura, no tienen estructura partidaria para hacer su movimiento. No, es que no necesitamos ninguna de esas dos cosas. Si nadie de ustedes vino aquí porque lo acarrearon, y nadie vino a usted porque les pagaron. Al contrario. Nosotros estamos creando un movimiento que es de verdad. Y por primera vez, creo, no sé si se hizo antes, pero por primera vez, por lo menos en la historia política que yo recuerdo, nunca ha habido un movimiento político horizontal que se haya creado solo en Latinoamérica. Nunca hasta ahora. Y ahora tenemos un movimiento real, natural, que se está creando en todas partes. Aquí en Washington, en Maryland, en Virginia, en Los Ángeles, en San Francisco, en Houston, en España, en Italia, en Alaska, en todas las ciudades de San Salvador, en cantones, en caseríos, en pasajes, en universidades, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de profesionales, grupos de artistas. Y ninguno de estos grupos está siendo financiado por nadie más que ellos mismos. Y si logramos derrotar las estructuras partidarias, esas dictaduras partidarias, como dijo Luis, y eso inspira a los demás países
de Latinoamérica a hacer lo mismo. Entonces El Salvador va a ser más que 21.000 kilómetros cuadrados, va a ser más que 10 millones de salvadoreños. El Salvador se va a convertir en un ideal, en un ejemplo de que los ciudadanos pueden tomar el poder y cambiar su país y hacer las cosas diferentes. Eso. Hay gente que dice, no, pero el otro reto que va a tener es que no tiene diputados. Y entonces, aunque llegara a ser el milagro de ganar la presidencia, no tiene diputados. Hombre, gracias a Dios no tenemos ese lastre, porque si tuviéramos un montón de diputados, estoy seguro que no estuviera tanta gente entusiasmada queriendo sumarse a este movimiento. Número uno. Número dos. Número dos. Número dos. Esa es una excusa barata, dada por un gobierno incapaz. Díganme ustedes, y los que saben de política, o los que conocen un poco, o han seguido un poco la política salvadoreña, ¿qué gobierno en El Salvador en los últimos 30 años ha tenido una mayoría en la Asamblea Legislativa? Ninguno. Entonces, nadie. ¿Cómo es que vienen ahora a decir que porque no tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa no le pueden cumplir al pueblo? Eso es excusa barata. Porque ellos saben y dicen, si nos dan la mayoría en la Asamblea Legislativa, les vamos a poder cumplir. ¿Saben por qué dicen eso? Porque saben que no la pueden ganar. Porque la aritmética legislativa en El Salvador está diseñada para que ningún partido tenga la mayoría simple, mucho menos la calificada. Entonces ellos piden una condición que no puede ser cumplida para tener excusa para no cumplir sus promesas. Denos la mayoría en la Asamblea y les vamos a cumplir las promesas. Después de las elecciones van a decir, como no nos dieron la mayoría en la Asamblea, no les podemos cumplir las promesas. Eso es una excusa barata, porque un liderazgo se construye y con liderazgo se lidera. Y no lo digo por cacofonía, sino porque cuando alguien tiene visión y cuando un grupo de gente tiene un objetivo, no se puede detener por 84 diputados. Solo imagínense 100.000 personas, y digo 100.000 por poner un número, podrían ser 200. Y solo imagínense 100.000 personas afuera de la Asamblea Legislativa diciendo, no sale el que no vota. ¿Creen que uno de los 84 diputados se va a atrever a no votar? Ya me dio un montón. Ya me abrió varios. Casi todos por memes. Sí. ¿Acaso necesita el presidente irle a pedir permiso a los diputados para que sus ministros no sean corruptos? ¿Hay alguna ley en El Salvador que obliga a que el presidente vaya a la Asamblea y le diga, señores diputados, quiero pedirles permiso para ordenarle a mis ministros que no roben? No hay ningún impedimento para que lo haga. ¿Acaso hay alguna ley en El Salvador que impida que el presidente destituya a cualquier funcionario corrupto? No. No hay ninguna. ¿Acaso tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa? Tampoco. Puede destituir y nombrar a quien quiera, a la hora que quiera, sin ni siquiera dar motivos. Pero no lo hace. Todos los funcionarios corruptos ahí quedan. ¿Qué tiene que ver eso con las mayorías en la Asamblea Legislativa o tener o no tener diputados? ¿Acaso el presidente tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa para combatir la evasión fiscal? ¿O con una orden y un ministro de Hacienda capaz no sería suficiente? Y si hay 2.000 millones de dólares de evasión fiscal por año, ¿para qué necesitan prestar 1.000 millones? Claro, necesitan prestar 1.000 millones porque se llevaron 2.000. Entonces van a poner 1.000 para medio tapar el hoyo y el otro 1.000 que lo pague el pueblo con lo decadente que son los servicios públicos. ¿Acaso un presidente le tiene que pedir permiso a la Asamblea Legislativa para decirle a su ministro o ministra de Salud que hayan medicinas en los hospitales? Que ocupe el dinero de las medicinas para las medicinas. ¿Acaso un presidente le tiene que decir a sus funcionarios que sean probos y que hagan lo mejor para el país? El problema en nuestro país no es falta de diputados. El problema en nuestro país es falta de visión. Y lo que nos sobra es corrupción, impunidad, y eso deviene en injusticia, exclusión social, violencia, delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, corrupción.
Nada de eso necesita pasar por la Asamblea Legislativa. Tienen un presidente que no tenga un diputado, tiene 3 formas de gobernar. La primera es gobernar por sí mismo. La segunda, que simplemente ocupa sus poderes constitucionales para gobernar. La segunda es gobernar doblando el brazo a los diputados. Y la tercera, y la más importante, y la mejor, y la que deberían de hacer todos los presidentes, es gobernar, sí, ya lo respondieron por ahí, gobernar con el pueblo. Eso. ¿O acaso 84 diputados pueden más que 10 millones de salvadoreños? Si además los 84 diputados los ponen los mismos salvadoreños. Así que con un presidente con liderazgo puede salir, además, después de la elección de 2019, vienen las del 2021, que son de diputados. Un presidente puede sacar la lista y decir, miren señores, este diputado votó para que haya un presupuesto para más medicina en los hospitales. Este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Y si hay liderazgo, hay confianza en ese liderazgo, el pueblo salvadoreño será sabio para elegir mejores diputados en el 2021. Así que a 2 años de la presidencia, faltando todavía la mayor parte, entraría una asamblea legislativa totalmente diferente a la que tenemos ahora. Ya no se diría ese mar de alcaldes que irían a trabajar desde lo local para mejorar sus municipios. ¿Y cuál es? A mí, en el año 2009, cuando ganó el FMLN, yo me fui con mi hermano a celebrar el Redondel Masferrer. Yo me fui a celebrar porque, en primer lugar, porque estábamos contentos, pero en segundo lugar, por el momento histórico de que al fin había llegado el cambio. Había llegado el FMLN, la guerrilla, al poder. Hora de justicia social. 1 año después, no venía nada. 2 años después, no se miraba nada. 3 años después, no se miraba nada. Entonces yo le reclamé a gente de mi partido y le dije, ¿pero qué pasa? Y la respuesta que me dieron a mí, que estoy seguro que se le dieron a muchos de ustedes también, fue, es que lo que pasa es que no gobernamos nosotros. Gobierna Mauricio Funes. Y Mauricio Funes es un foráneo. Pero ahora llevamos un candidato FMLN de puro hueso colorado, de pura cepa, comandante de la CFPL, así que ahora no hay duda que el FMLN va a gobernar. Y si tienen duda que el presidente es un comandante, el vicepresidente también. Ah, hombre, hoy sí viene el cambio. Y le volvimos a dar el voto. Y volvieron a ganar, y uno de esos votos se los di yo. Y 1.5 millones de votos después, y casi 4 años después, el cambio tampoco llegó. Bueno, llegó sí, pero para ellos. Y ahora estamos peor que antes. Porque antes, si uno iba a un hospital público, gracias a Dios, no me ha tocado ir a un hospital público en calidad de paciente, pero no porque uno no tenga, como dijo Luis, no porque uno no tenga la necesidad, gracias a Dios, no puede dejar de ser empático con el que sí la tiene. El que va al hospital público antes y tenía dolor de cabeza, le daban acetaminofén. Si tenía calentura, le daban acetaminofén. Si tenía gripe, le daban acetaminofén. Si tenía dengue, le daban acetaminofén. Si tenía cáncer en el colon, le daban acetaminofén. Pero ahora no hay acetaminofén. Y ahora llegan los pacientes con insuficiencia renal y le dicen que hay máquina, pero que no tienen el kit. Y que el kit vale $10. Van a comprar el famoso kit y ¿saben qué lleva el kit? Lleva 2 catéteres, 2 tubitos de plástico, unos hisopos y unos algodones especiales. Quiere decir que los hospitales públicos no tienen algodón, no tienen catéteres, tubitos de plástico pues, no tienen kits de $10 para atender a los salvadoreños con insuficiencia renal. Estaba viendo un reportaje de una señora ya con manchas de la toxicidad en la cara, en el cuerpo, y le decía, siento que me ahogo, necesito que me atiendan, pero no tengo los $10 para el kit. Ese es el cambio. Ese es el cambio. No voy a decir que estábamos mejor que Arena porque se me quema la lengua. Pero casi que me sale. Porque si Arena, si hay algo nefasto que le ha pasado a nuestro país, ha sido el partido de Arena.
Pero si hay algo nefasto que le ha pasado también a nuestro país, se llama el partido FMLN. Y ojo que dije el partido FMLN, porque el partido FMLN no es el FMLN. Ese es un cascarón. El FMLN es más representado por los excombatientes, es más representado por la gente que cree en la justicia social, por esa gente por esos 75,000 personas que murieron en la guerra, dando su vida por un futuro mejor para el país. Y ahora secuestrado por una cúpula, una oligarquía, que lo único que quería era sentarse en la misma mesa de los que combatían. Y se olvidaron de su gente. Si ustedes ven, las personas más abandonadas son los excombatientes. Llevan 35 años después de los acuerdos de paz, 25 años después de los acuerdos de paz, 37 años desde que fundaron el FMLN, esperando la justicia social que le prometieron. Y al día de hoy, 25 años después de los acuerdos de paz, no les han cumplido ni siquiera con lo más básico. Personas que perdieron un brazo, una pierna, un ojo, luchando, dando su vida por la revolución. Y cuando llegó el gobierno, el FMLN, el cascarón que le han puesto FMLN al gobierno, lo sacaron del padrón. Ya ni siquiera son miembros. Sacaron 70,000 personas del padrón. Y se quedaron con 18,000. Los 18,000 que dicen y hacen lo que ellos quieren. Pero de esos mismos 18,000, ya hay muchos que ya no les están haciendo caso. Y ese es su miedo. Porque el pueblo salvadoreño ya no se... Le gusta el atol, pero no con el dedo. Hay una frase muy linda, y antes de decir esa frase, hay algo que me inspira de cuando los veo aquí y en las reuniones que hemos tenido y en las que vamos a tener. Y es que hay gente que antes apoyaba a Arena, hay gente que antes apoyaba al FMLN y hay gente que antes no le interesaba la política. Hay varios. Acá hay otro. Sí. Y es increíble que ahora una misma causa une a los que apoyaban a Arena, a los que apoyaban al Frente y a los que no apoyaban a ninguno de los dos. Y eso es lo que les da miedo, porque nunca lo habían visto. Ellos viven de la polarización, ellos viven del coco. El coco es el malo, ¿verdad? Viene el coco. Entonces Arena le decía a sus correligionarios, ahí viene el coco, ahí viene el FMLN. Y el FMLN son comunistas y les van a quitar sus propiedades. No le dijeron, el FMLN son oligarcas y quieren un lugar en la mesa. Luego, los del FMLN dijeron, ahí viene el coco, ahí viene Arena, que son los que los van a explotar. Uno vive del otro, pero al final son lo mismo. Dos caras de la misma moneda. Las dos caras son distintas.